esa manipulación, ese control, esa culpa que la madre quiere sembrar en la hija, tiene que ver con que esa madre no le gusta su vida. Y entonces cree que es tu responsabilidad hacerla feliz, cuidarla, atenderla, etcétera. Y obviamente esto es una carga muy pesada, porque es muy difícil hacer feliz a alguien que ha elegido no ser feliz. Y tienes que comprender que ninguna hija es responsable de la felicidad de su madre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Sonia Barahona. Ella es una coach de la herida materna, ayuda a muchas mujeres a transitar pues, por este conflicto que puede tener con la madre y a sanar, y pues, a sanar no solamente la herida de la madre, sino que sabemos que esto puede afectar todos los ámbitos de la vida de una persona. Entonces, en general, bueno, ya lo profundizará Sonia, que lo sabe mucho mejor que yo, pero la herida materna, Sonia, corrígeme si me equivoco, digamos que es un pilar a sanar, ¿no? Porque la madre creo que es como el foquito del amor incondicional, que la semillita que nos debe plantar desde pequeños, que eso se lleva a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿verdad? Sí, mira, la relación con la madre o el vínculo con mamá definitivamente es un vínculo que define mucho de cómo va a ser nuestra vida adulta, ¿ok? Justamente me estoy leyendo un libro de una americana, Northrop, Catherine, creo que es el nombre, y el libro es Madre e Hijas, y justamente ella dice que en sus investigaciones, como ella como psicóloga, creo que es psicóloga o terapeuta, vamos a decir, se dio cuenta que cuando la hija tenía como ese respaldo de una mamá que la apoyaba, que de alguna manera la empujaba, la motivaba, la inspiraba, pues cualquier desafío en la vida que fueras a llevar a terapia era mucho más sencillo de resolver que cuando esta hija venía a la terapia por otro tema, que a lo mejor no tenía que ver con mamá, y esta relación era conflictiva, pues resolverla era como mucho más largo, mucho más desafiante. ¿Y a qué se debe eso? Que las bases de nuestra seguridad personal, las bases de nuestra capacidad como mujeres, de lo que sí podemos lograr y lo que no podemos lograr, o lo que nos permitimos y lo que no nos permitimos, surgen desde el instante en que mamá sabe que está embarazada de nosotros. Desde ese segundo, si ella lo vive con alegría, con entusiasmo, con esperanza, pues nosotros abordamos la vida con esa misma energía. Si ella lo vive con miedo, con inseguridad, con caos, con confusión, pues nosotras abordamos la vida con esa energía. Y entonces a eso súmale la crianza en los primeros años, en los años de la adolescencia. Si mamá era una mamá que nos escuchaba, nosotros crecemos con la idea de que merecemos ser escuchadas. Si mamá no nos veía porque estaba ocupada, porque tenía millones de cosas que hacer, y ojo, y es válido porque muchas mujeres crían a sus hijas solas, lo que termina pasando es que la hija crece con la idea de que es invisible y de que tiene que hacer mucho para ser vista y para ser amada. Entonces, he allí la clave de entender nuestra relación con mamá, porque muchos de nuestros desafíos vienen justo de ese lugar y a veces solo hay que mirarlo. Daniela, solo hay que mirarlo, o sea, solo mira, esta sensación de súper esfuerzo viene de que yo sentía que mi madre no me veía. Y de pronto reconoces, pero ya yo no soy esa niña, ya yo soy una mujer y yo no necesito ser vista. Y te empiezas a mirar tú. Y entonces eso libera. O sea, ese simple acto que parece sencillo, pero llegar ahí requiere de un proceso, te puede liberar de una historia
de dolor de años en tu propia vida. Ujú. Efectivamente, Sonia. Para conocerte un poquito más, antes de adentrarnos así ir de lleno en la herida materna, ¿quién era Sonia antes de volverse coach? Oye, qué interesante pregunta. ¿Por qué tomaste Mira, este camino? bueno, el camino me tomó a mí, yo no lo tomé a él. En realidad, yo estudié una carrera técnica, ¿ok? Yo estudié planificación urbana y era de estas profesionales, vamos a decirlo así, que piensas, bueno, tú tienes una carrera y desarrollas toda tu vida profesional con esa carrera y mueres con esa carrera, ¿no? Ese en realidad siempre fue mi planteamiento como profesional. Ahora, resulta que yo vivo en un país, en Venezuela, en donde pues hay muchos cambios políticos y sociales, ¿no? Esos cambios políticos y sociales hicieron que lo que yo estudié y lo que yo me dedicaba perdiera protagonismo, vamos a decirlo así. Y en algún punto de mi vida yo me di cuenta que prácticamente el área que yo estaba ejerciendo no tenía ámbito de trabajo, ¿ok? O lo que tenía era muy reducido, muy limitado. Y en ese instante me quedé como en el aire, ¿ok? O sea, como que sin clientes, sin trabajo, sin dónde enfocarme, porque yo ejercía como asesora. Y resulta que, bueno, mi esposo, que es un hombre muy sabio, me dijo, bueno, pero tómatelo como un año sabático y estudia aquello que siempre has querido estudiar, aquello que nunca has tenido tiempo, aquello que te inspira, que te motiva y bueno, ve a ver qué pasa, ¿no? Entonces en ese instante yo decidí estudiar una maestría en coaching porque siempre me había interesado el coaching, pero la verdad es que nunca había tenido tiempo porque siempre estaba ocupada. Y no lo hice con la intención, en ningún momento lo hice con la intención de voy a dedicarme a esto y voy a ayudar personas. Eso no estaba en mi cabeza, pero ni un segundo. Lo hice porque dije, voy a trabajar en mí, voy a aprovechar este año para mejorarme, para elevarme, para hacer esto y aquello. Bueno, y así lo hice. Después supe, no lo sabía, de las constelaciones familiares, me interesó muchísimo. Hice una formación de 1 año y medio en constelaciones familiares con la misma historia. Lo hago por mí, porque deseo conocer, porque deseo expandirme y tal, y no sé qué. Y mientras iba estudiando, iba aprendiendo, pues de manera natural le compartía a mis amigas y les decía, mira cómo lo veo yo desde lo que he aprendido. Y ellas me contaban, no, mira lo que me está pasando con mi pareja. Y yo les decía, míralo cómo lo veo yo desde lo que he aprendido. Y entonces fluyó, en realidad fluyó. Mis amigas empezaron a decirme, me encanta cómo me lo dices. Me acabas de aclarar algo que tengo 2 años trabajando en terapia y no lo había entendido como tú me lo dices. Entonces, en ese instante, mis amigas me empezaron a decir, yo quiero que me ayudes y yo te pago. Y yo, no, pero es que yo no, pero yo te pago porque así hay un intercambio justo y tal. Bueno, mis amigas trajeron otras amigas y esas amigas trajeron otras amigas. Y en el 2017 es posible. Ya yo tenía una clientela sin haberlo pensado. O sea, yo había estudiado ya eso hacía tiempo y lo hacía como así como un hobby hasta que en realidad lo empecé a hacer como formalmente. Y bueno, empecé siendo coach de muchos temas, de temas de pareja, o sea, como coach de vida, pues, o sea, de cosas, desafíos de la vida de las personas. Y en el 2022, o sea, no el año pasado, sino el año antepasado, tuve una mentora increíble que se llama Claudia Donoso, y ella decía que era importante especializarse en algo. Y entonces yo hice esa mentoría con ella, y en esa mentoría ella te decía, ¿en qué eres buena tú? ¿En qué eres buena tú? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está eso que nadie puede hacer como tú? Y claro, eso es una pregunta que parece simple, pero es una pregunta muy compleja, ¿no? Y entonces, oye, fue súper desafiante y al mismo tiempo iluminador, porque entonces me llevó a revisar.
todas mis historias, porque yo siempre he sido muy organizada y yo llevaba una libreta por año donde trabajaba todos los temas de las personas y escribía las frases, los desafíos y temas. Y entonces, claro, yo empecé a revisar todas esas libretas de todos esos años y yo decía, ¿qué tienen en común todas estas personas? O sea, ¿por qué estas personas conectan conmigo? Y sin darme cuenta, o de una manera coherentemente energética, porque al final la vida es así, empezó a sobresalir mamá, 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 mamá. Y entonces me di cuenta, me da escalofrío y todo cuando te lo cuento, porque es que me recuerdo de ese instante cuando lo vi, fue tan emocionante, o sea, fue tan revelador. Y yo dije, toda esta gente tiene un tema con su madre. Y entonces fue ahí cuando yo dije, yo definitivamente tengo la habilidad y el don de ayudar a las personas a transitar esta historia de dolor con mamá. Y tiene mucho sentido para mí, después viéndolo ya con el tiempo, porque yo misma tuve una historia con mi madre. Entonces, obviamente, nadie puede, o sea, bueno, esta es una creencia mía, ojo, pero creo que un mentor es mucho más efectivo cuando ha transitado o entiende de lo que está hablando. Y así llegué. Sí, efectivamente, no podemos ayudar a otras personas a recorrer el camino hacia la cima de una montaña que nosotros mismos no hemos recorrido, ¿no? Nos perderíamos en el camino. Mira, creo que esta historia que me cuentas tú ya, además que resuena mucho conmigo, es un claro ejemplo de cómo cuando seguimos aquello que nos mueve el corazón, algo aquello que nos inquieta, que nos apasiona, por eso que tenemos tanta curiosidad que solemos dejar de lado porque no tenemos tiempo, como dices tú, o creemos que no tenemos el dinero para invertir, ¿no? Al final nos sorprende y termina siendo aquello que en vez de ser un trabajo, pues es una dicha, ¿no? Tal vez de realizar, ¿no? No te cuesta para nada ayudar a aquellas personas. Y además, como tú dices, este era un tema, el tema de la mamá, ¿no? Que se te va repitiendo cuando encuentras ese patrón, ¿no? Ese tema en común, te das cuenta que es algo que tú llegaste a sanar, ¿no? Tal vez esa carga que tú tenías, eso que arrastrabas, que nublaba todos los aspectos de tu vida, al salir airosa, ¿no? Al ver la otra cara de esa moneda, descubres que no solo era una carga, sino que también era tu propósito, ¿no? Creo que puede ayudar mucho a incentivar a las personas que nos están viendo y escuchando, que se atrevan a ir por aquello que les mueve, que les inquieta y que eso mismo, si logran trascenderlo, pueden luego compartirlo o ponerlo al servicio de otras personas, ¿no? Muchas Sin gracias por duda, compartirlo. sin duda, sin duda. Creo que yo, de hecho, una vez posteé algo que decía, tu herida con mamá es tu herramienta para la vida. O sea, esa historia de dolor con mamá puede ser, mi mamá nunca ha sido afectiva conmigo y trascender esa historia y entender que no es el afecto de mamá el que tienes que buscar, sino amarte a ti misma, reconocerte a ti misma. Es la herramienta que te va a servir desde ese amor y ese reconocimiento para un propósito mayor. Y justamente en y eso es una de las cosas que yo enseño en mi programa, es entender que ese desafío es lo que te va a llevar a un lugar que nunca has estado, pero que además es muy expansivo. Ujú. Mira, dirías que sé que te enfocas en mujeres con herida materna, pero dirías que en general todos tenemos una herida que sanar con mamá. Bueno, fíjate, una de las cosas que yo les explico es, sanar a mamá tiene que ver 0% con la mamá que te tocó y 100% con tu historia, ¿ok? Individual. ¿Y por qué? Porque no se trata de que si mamá era buena, mala, amorosa, cariñosa, etcétera, ¿no? Se trata de aquellas cosas que como niñas o niños o seres humanos vivimos e interpretamos, porque nosotros desde esa psique infantil interpretamos cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una madre, por ejemplo, tiene que trabajar
y estar todo el tiempo fuera o estar ocupada porque necesita producir el dinero para tu educación, para tu vestido, para etcétera. Tú, como niño o niña, ansías la atención de mamá, ansías que mamá esté presente, porque sientes que no tiene tiempo para verte. Entonces tú interpretas, no soy importante, no soy suficiente, mamá no me quiere, mamá no me valora. Y esa interpretación es lo que se denomina como la herida, ¿ok? Pero la herida no es por la madre que te tocó, porque fíjate, hay gente, y ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo te lo puedo comprobar? Porque en una familia donde hay 3 hijos, 4 hijos, de pronto uno se lleva malísimo con mamá y los demás dicen, pero es que eso que tú me cuentas de mi mamá, yo no lo veo así. Y tiene que ver con el momento de vida de mamá, con cómo lo interpretaste, cómo lo sentiste, porque al final somos nosotros los que venimos a trascender ciertas cosas, porque son nuestras lecciones, son esos desafíos, eso que nos ocurre al que no le fluye el dinero, viene a trascender, relacionarse mejor con la energía del dinero. Al que tiene una relación con su madre viene a trascender, entender que no es el afuera, no es mamá la que te tiene que dar algo, eres tú el que tienes que encontrar, llenar ese vacío por ti misma. En ese sentido, hombres y mujeres les pasa igual, ¿ok? Pueden tener un vacío con su madre, yo le llamo vacío, ¿ok? El vacío emocional. ¿Qué es el vacío emocional? Es aquello que sientes que mamá no pudo, no quiso, no te dio y que tú andas buscando en todas partes. Hay quien anda buscando afecto, hay quien anda buscando palabras de afirmación que le digan, hay quien anda buscando reconocimiento, hay quien anda buscando conexión emocional, o sea, cada quien según lo que tenga que trascender. Ahora, las madres, la buena madre o la mala madre, como le gusta decir a la gente, no, en realidad no creo que tenga que ver con la mamá que te tocó, incluso si es una madre desafiante, narcisista, de estas madres que, oye, que de verdad generan muchas heridas muy profundas. El tema es que tú como adulto debes reconocer que ya tú no eres ese niño o esa niña y que tú no necesitas eso de mamá. ¿De dónde viene eso? De un ideal del colectivo, porque nosotros estamos súper bombardeados con una información en donde se idealiza una relación. ¿Y qué es lo que pasa? Como se idealizan muchas, ojo, no es la única. Lo que pasa es que hay ideales de pareja y si no te funciona, buscas otro, pero ¿cómo cambias a la madre? O sea, la madre no puedes decir, me busco otra, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene el gran sufrimiento, ¿no? La gente empieza a pensar, esto cuando no eres o cuando estás pequeño emocionalmente, o sea, eres adulto, pero con una emocionalidad infantil dices, o sea, tratas que tu madre calce en ese ideal y como no calza en ese ideal, entonces hay mucha frustración, mucho dolor, mucha resistencia. Ujú. Qué importante esa aclaración que haces, ¿no? De la herida o ese vacío, como bien explicas, se hace desde la interpretación de un niño pequeño, ¿no? Un poco para quitarle esa culpa y esa carga a mamá, ¿no? Porque haces la diferencia de, claro, pueden haber madres muy amorosas y todas siempre tienen una intención positiva con sus acciones hacia sus hijos, ¿no? Si los reclaman por algo, los castigan, siempre lo están haciendo porque tienen idea de que quieren corregirlos o quieren formarlos de cierta forma para que se enfrenten al mundo, para que no sean heridos, bueno, siempre con una intención positiva detrás. Entonces es importante quitarle la culpa a mamá. Y me encantó el ejemplo que hiciste de esta madre con 3 hijos que uno sentía que su madre pues no era la mejor y los otros que no tenían ningún conflicto con mamá, ¿no? Y lo podría enlazar con el ejemplo que diste al inicio de cómo vivió la madre el embarazo, ¿no? Tal vez este hijo que se siente resentido con mamá fue el primer hijo y la madre era madre primeriza y tenía mucho miedo, ¿no? Entonces vivió el embarazo con mucho estrés y eso fue transmitido a él y ya con los siguientes dos tal vez se relajó más, ¿no? Ya aprendió con el primero, entonces fue otro tipo de madre con los otros, ¿no?
Sí, muy, muy buen Claro, ejemplo. y al final el ejemplo, este ejemplo que podría decir esta persona, bueno, me tocó la lotería del caos, o sea, mi mamá estaba, a mí me tocó el momento que mi mamá estaba en caos y después a mis hermanos le tocó la buena suerte. No, porque no hay buena suerte ni mala suerte, simple y sencillamente que todo lo que ocurre en nuestra vida es perfecto y necesario para nuestra evolución. Y esa hija que le tocó ese momento de inseguridad, de caos con mamá, viene a desarrollar su propia seguridad y su propio eh, paz interior, más allá de la mamá que le tocó. El tema Ujú. yo siempre enseño a todas las personas que llegan a mí que sanar a mamá es 100% tu responsabilidad. No se trata de que mamá cambie, no se trata de que mamá vaya a terapia, no se trata de que mamá me diga palabras lindas, me reconozca. No, se trata de ti. Desde la adulta que eres, ya no necesitas nada de eso. Si andas viviendo desde lo que te faltó, lo que no te dio, lo que te hizo, obviamente vives la vida desde un vacío y vivir la vida desde un vacío es vivir en contracción y vivir en contracción hace que nada fluya. Efectivamente. Cuéntame qué tipos de conflictos puede tener una persona en su día a día si tiene una herida con mamá. ¿Cómo lo puede ver O, reflejado en su vida? bueno, yo lo he tipificado en cinco conflictos, ¿no? Que yo lo llamo los vacíos de la herida materna, en realidad. Pero son con la pareja, ¿ok? Y ojo, la pareja no solo la pareja amorosa, ¿no? Compañeros de trabajo, relación empleado-jefe, o sea, empiezas a tener caos y conflictos. De hecho, es muy común que empieces a observar que tu jefe se parece a tu madre, o sea, así como que es súper exigente como mi madre, nada es suficiente, o no me ve, yo soy invisible igual que lo soy en mi madre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay otro vacío que es el vacío de dinero, porque mamá, dinero y vida están relacionados, ¿ok? Entonces, es interesante porque la persona se convence a sí misma que cuando tenga más dinero todo va a estar bien. Y obviamente el dinero no le llega y no le llega por la razón de que la solución no es el dinero. O sea, es así como que si tengo dinero voy a ser más vista, más importante, no, voy a hacer más cosas y no. O sea, es como una compensación que tú tratas de llenar con dinero lo que te hizo falta de mamá. Entonces ahí es fácil porque solo es reconocer qué estás tratando de compensar con el dinero, cambias la energía, o sea, cambias esa percepción y entonces a la gente le parece que le fluye el dinero como magia, que no es magia, es simple y sencillamente que ya no estás desde un estado de carencia o de contracción, ¿no? Con respecto a esa energía. Por ahí yo les decía algo así como que el dinero es una energía y no puedes intentar llenar un vacío con esta energía. En el momento en que entiendas que es una energía de bienestar y lo aceptes como una herramienta para tu bienestar, en vez de intentar resolver una situación emocional con él, entonces todo te empieza a fluir, porque no estás compensando. El otro vacío que es el vacío de éxito y es esa búsqueda constante que tiene la hija de ser vista, de ser reconocida, de ser valorada, de sentirse importante y relevante en la vida de mamá. ¿Qué pasa con esto? Las personas que tienen este vacío, por lo general, estudian 3 carreras, 20 posgrados, miles de cursos, eh, eh, no se buscan ascensos, etcétera, 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 ¿no? Quieren ser vistas y reconocidas. Al final, lo que termina pasando es, si lo vives desde la invisibilidad, es para que te des cuenta, o sea, que soy invisible, pues no. Estudio y no me reconocen, no me dan el ascenso, etcétera, etcétera. Bueno, es para que te des cuenta que básicamente esta historia se te está repitiendo porque tú no necesitas eso, que lo que necesitas es entender que tú eres valiosa más allá de todos esos títulos y todo lo demás, ¿no? Y eso viene de la herida materna. O si es el otro extremo,
no les llena, o sea, los ascensos no los llenan y quieren más, porque ningún título, ningún reconocimiento va a llenar ese vacío de no haber sido reconocida o vista por tu madre. Entonces, al final siempre hay que volver al origen, ver eso que te faltó, ver que fue desde una emocionalidad en la cual ya caducó, porque además, si lo hiciste desde los 5 o 10 años, esa gestión emocional a una mujer de 30 pues ya no le funciona. El otro vacío es el vacío de, dije dinero, dije éxito, dije pareja, el vacío de conexión con la vida, que es esta gente que se siente que la vida es pesada, difícil, no tengo energía para levantarme en la mañana, o el emprendimiento, también tiene que ver con el emprendimiento, o sea, hago mucho, mucho, mucho y no me fluye, no me fluye, no me fluye porque no hay conexión con la vida. Entonces, cuando no hay conexión con la vida, es difícil y tiene que ver con esto porque quien está enojado con mamá, quien pelea con mamá, quien rechaza a mamá, rechaza la vida, consciente o inconscientemente. Entonces, es muy importante volver a conectar. Y el último tiene que ver con nutrición o cuerpo, porque tu cuerpo es un reflejo de ese alimento emocional que recibiste de tu madre. Entonces, además, tú te nutriste los primeros días de tu madre. O sea, entonces ella básicamente sí te daba, estaba dando la leche materna, pero también te estaba dando emociones y pensamientos y energía. Y alimentaste 9 meses dentro de su vientre. Entonces, tiene una relación muy cercana, ¿no? Entonces, es muy importante, quien está en conflicto con su cuerpo o con la alimentación, muy probablemente tiene un conflicto con mamá no reconocido. Ujú. Cuando, bueno, alguien ya comienza a trabajar esta herida materna o está en pleno proceso, ¿de qué manera puede saber si ha logrado sanarla o no sanarla? ¿Qué significa sanar a mamá? ¿Sanar y aceptar a mamá significa todavía mantenerla en mi vida? No, O, no para nada. Sanar a mamá es entender que esa energía de culpa, enojo o rechazo empieza a ceder, ¿ok? Y de pronto tú te descubres que, oye, en otro tiempo mi mamá hubiese hecho esto y me hubiese amargado el fin de semana, no sé qué más y tal. O yo hubiese reaccionado de tal manera, le hubiese respondido no sé qué, no sé más, o la hubiese bloqueado y de pronto te descubres neutra. De hecho, los dos pilares que yo enseño en mi programa son aceptación y neutralidad, que cuando suenan fáciles, pero en realidad cuando la hija lo aborda, son muy retadores, porque lo primero que les digo, la causa de tu sufrimiento es que tú no aceptas a la mamá que te tocó y todo el tiempo estás queriendo cambiarla. Entonces, trabajamos en aceptación y después trabajamos en neutralidad, porque tienes que aceptar para estar neutra. O sea, porque si estás con un juicio todo el tiempo, pues no puedes estar neutra. Entonces, la neutralidad es súper clave y estar neutra te lleva a la posibilidad de poder tomar una distancia, incluso un contacto cero, si es tu deseo, sin culpa. Las hijas que son hijas de madres narcisistas, eh, una de las cosas que más les recomiendan los terapeutas es el contacto cero. ¿Y por qué? Porque necesitas un espacio para recuperarte emocionalmente de aquellas palabras hirientes o aquellas demandas hirientes que ha hecho tu madre, entendiendo que una madre narcisista es una madre que tiene un desorden de la personalidad y ese desorden de la personalidad la lleva a tener conductas muy hostiles, ¿ok? El tema aquí es que muchas hijas viven ese contacto cero con mucha culpa. Entonces, no es positivo distanciarte de mamá si lo estás viviendo en culpa, porque además la culpa es un programa y ese programa
cuando lo vives con mamá, dice, merezco castigo y sacrificio. Entonces, ¿qué termina pasando? La hija se aleja de mamá, pero entonces atrae situaciones y personas que la hacen vivir o esos mismos castigos, esa misma hostilidad, ese mismo malestar, y además todo es como muy esforzado. Sí, digamos que hacemos todo por mamá por obligación, ¿no? Y por quitarnos esa culpa de encima. Y mira, ahora que hablas de la culpa, me viene a la mente también esa manipulación inconsciente que muchas veces ejerce mamá sobre los hijos, ¿no? Ese de, si no haces esto, no sigues mis indicaciones, o haces las cosas que yo quiero, o estás pendiente de mí, pues yo no te retribuyo con el amor que suelo responderte, ¿no? Pero esto, como te digo, es inconsciente. Y ahí es cuando suele venir la culpa, ¿no? Es como mamá me quita su amor o se distancia de mí o se enfada o ya no me habla por unos días porque yo no he hecho algo que ella ha querido que haga, ¿no? Entonces creo que cuando estamos tratando de sanar esa herida y nos damos cuenta de esta manipulación, decimos, vale, entonces tengo que dejar de ceder a esta manipulación de mamá que sé que me habla ella desde su misma niña herida, ¿no? Y sé que no tiene nada de culpa, mamá está herida y no se da cuenta, pero yo pues ya no cedo para dejar de alimentar esa conducta y para comenzar a sanar yo, ¿no? Pero ahí es cuando surge esa culpa de, uf, pero ella está sufriendo, no he hecho lo que quería y ahora yo le causo dolor. ¿Qué consejo le darías a esas hijas que están en esa lucha de tomar esa distancia y todavía sienten esa culpa? ¿De qué manera las reconfortarías? Claro, lo que pasa es que no es tu responsabilidad que mamá esté bien emocionalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando, Daniela? Que la hija, a medida que se va haciendo adulta, se siente responsable de la felicidad de su madre. Y obviamente esto es una carga muy pesada, porque es muy difícil hacer feliz a alguien que ha elegido no ser feliz. Y hay muchas hijas que son hijas de madres infelices. Entonces, esa manipulación, ese control, esa culpa que la madre quiere sembrar en la hija, tiene que ver con que esa madre no le gusta su vida. Y entonces cree que es tu responsabilidad hacerla feliz, cuidarla, atenderla, etcétera. Y obviamente eso genera un caos porque la hija siente que merece vivir su propia vida. Y entonces imagínate, eso es una guerra, porque entonces la hija dice, es que yo quiero hacer esto, pero tengo a mi mamá, la mamá se empieza a volver una carga, entonces ella lo empieza a rechazar, pero entonces la mamá sigue insistiendo, insistiendo, porque no quiere que la hija se aleje. Entonces ahí hay que detenerse, hay que respirar y tienes que comprender que ninguna hija es responsable de la felicidad de su madre. Si mamá no pudo, no sabe, no tiene las herramientas para lograrlo, tienes que reconocerla como mujer adulta, en donde ella está tomando elecciones. Ella elige mantenerse en caos, ella elige mantenerse infeliz, ella elige aplicarte la ley del hielo para tratar de controlarte, para tratar de decirte, si tú no haces lo que yo quiero, entonces vas a vivir el castigo de mi desamor. Y tú como adulta también puedes elegir. Y entonces, cuando mamá entra en caos, tú puedes pensar, ella está eligiendo sufrir. Yo no la estoy haciendo sufrir, ella está eligiendo sufrir. Ella está eligiendo tomar distancia de mí. Por las razones que sea, porque me quiere castigar, porque quiere hacerme sentir mal, no importa. Ella está eligiendo como adulta. Y entonces yo también tengo derecho a elegir. ¿Qué les recomiendo yo cuando eso ocurre? Que sé que es muy, muy retador. Les digo, dale espacio a mamá para que se autorregule emocionalmente. Porque si ella está en una pataleta de niña, pues como los niños, ¿no? O sea, ¿qué hacen las mamás cuando los niños están en una pataleta? No se lanzan al piso, no, dejas que se enfríe.
lo mismo, o sea, lo mismo, dale espacio. Pues, Sonia, es que se tarda un año. Pues un año es lo que necesita. Ujú, Porque al final, nosotros también, como hijas, queremos controlar y queremos que mamá se regule en días o en horas. Y queremos que mamá crezca emocionalmente. Y otra de las cosas que yo les explico mucho es que ninguna hija viene a educar a su madre. ¿Ok? No es tu responsabilidad que tu mamá crezca emocionalmente, no es tu responsabilidad enseñarle cómo actuar, no. O sea, esa es tu madre, la que te tocó, y tienes que aceptarla tal y como es. ujú. Sonia, cuéntame cuál sería ese punto en común o ese aprendizaje que has podido un poco encontrar en la mayoría de mujeres que han podido sanar a mamá. Em, bueno, yo diría aceptar a la mamá que te tocó y vivir en neutralidad con la mamá que te tocó. Por eso, de hecho, son los dos pilares fundamentales de mi programa, ¿no? Ujú, A veces la aceptas, pero no estás neutra, ¿ok? Es decir, bueno, sí, yo sé que ella no va a cambiar, yo sé que ella no es amorosa conmigo y al mismo tiempo estoy enojada, soy hostil, eh, hago cosas o digo cosas para expresar mi inconformidad con la mamá que me tocó, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Y a veces esta actitud de que crees que estás neutra, pero no lo estás, porque muchas hijas piensan que, bueno, es que yo no hablo con ella, para mí ella no existe, no me genera ningún tipo de situación, pero al final, como yo les explico, no se trata de si tienes conexión con ella, ni siquiera se trata si está viva o no. O sea, porque incluso tú puedes tener una historia de dolor y conflicto con mamá, así haya pasado de plano, y la estás reflejando en tu vida sistemáticamente. Y la reflejas en tu vida ¿para qué? Para que puedas ser consciente de que tienes algo que sanar. Entonces es muy importante entender cuál es la intención detrás de la acción, ¿no? Entonces, para mí, la clave está en aceptación y neutralidad. ujú. ¿Crees que puede haber algún tipo de conexión entre todavía no poder sanar a mamá y tener un rechazo hacia la maternidad o tener algún problema, un problema Sí, de infertilidad, tal vez? sí, lo he visto y lo he visto porque muchas hijas, como su experiencia no ha sido positiva, entonces, consciente o inconscientemente, piensan que se les va a repetir esa historia de dolor con sus propias hijas. Entonces, hay muchas mujeres que tienen miedo de ser madres y vivir esa misma historia de dolor que vivieron con su propia madre. ¿Ok? Y de hecho, si hay una conexión entre la maternidad, definitivamente. Yo les explico y muchas llegan a mí diciéndome, yo tenía una relación buena con mi mamá hasta que fui madre. Y cuando fui madre se me detonaron todos los demonios. Y eso no es, o sea, sí es así, pero no es así. En realidad siempre tuviste algo, lo que pasa es que lo habías metido debajo de la alfombra y cuando eres madre, sale como toda esa sombra, ¿no? Todo ese dolor, porque además cuando tú entras en el rol de madre y tú dices, yo sí puedo estar presente para mi hija, yo sí puedo escucharla, yo sí puedo ser amorosa con ella, y tú tienes ese vacío de contención y de cariño de mamá, entonces tú empieza como un ruidito por aquí atrás a decirte, ¿y por qué mi mamá no fue así conmigo? ¿Será que no me amaba? ¿Será que no soy suficiente? ¿Qué pasó ahí? Entonces se empiezan a detonar muchas emociones. Las hijas de pronto no lo sienten como tan consciente, pero sí empiezan a decir, desde que di a luz, siento rechazo hacia mi madre. Y cuando lo miramos, tiene que ver un poco con eso y entender que, y esto es bien importante, Daniela, que nuestras madres y nuestras abuelas no tenían todas las herramientas
y todo lo que existe ahorita acerca de la crianza respetuosa y acerca de el bienestar emocional. O sea, entender el contexto en el que fueron criadas nuestras madres y nuestras abuelas es crucial, porque es muy fácil venir hoy en día y cuando nosotros hemos crecido con la crianza respetuosa, o sea, todo el mundo sabe que es crianza respetuosa, antes ni se hablaba de eso. Entonces, juzgar, ¿no? Y calificar. Y también es muy fácil eh, cuestionar a estas mujeres de nuestro linaje cuando antes no se hablaba de salud emocional y no se hablaba ni siquiera de seguridad personal, ni de amor propio, ni de autoestima. O sea, eso no existía. Y entonces a nosotras nos parece tan natural y tan evidente. Y de hecho tengo una clienta que me da mucha risa porque su hija de 9 años le dijo un día, ella tuvo un comentario, no sé, acerca de su cuerpo, de la alimentación, y su hija de 9 años le dijo, mamá, creo que tienes que trabajar tu autoestima. O sea, imagínate. O sea, imagínate el nivel, ¿no? O sea, entonces es bien importante también entender y ser compasivas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho decir es, y les enseño en mi programa, es que hay que humanizar a mamá. Humanizarla es entender su contexto, qué fue lo que vivió, como un ser humano que tiene desafíos, que tiene inseguridades, que tiene miedos, bueno, que tiene un montón de situaciones retadoras y a lo mejor no ha sido exitosa en resolver muchas de ellas. Y eso también da un contexto, ¿no? Ujú. Sí, 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 muy importante ser compasivas con mamá y cuando iniciamos este proceso de sanarla, creo que también nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Porque nos damos cuenta que nos parecemos más a mamá que lo que muchas veces hubiésemos pensado nos hubiese gustado, ¿no? Y cuando nos vemos reflejadas en ella, pues podemos ver como a nosotros mismos, ¿no? Y yo también actúo de esta manera, porque claro, aprendí de ella, este es el modelo de madre que yo tengo, este es el mismo tipo de madre que estoy siendo yo, entonces cuando te nivelas, te pones a su nivel, es mucho más fácil comprenderla, ¿no? Para aquellas hijas que han sido criadas con madres que tal vez han sido un poquito más egoístas, que no han estado tanto a su lado, no han estado tan pendientes de ellas, yo como hija, teniendo este tipo de madre, ¿qué tipo de madre puedo llegar a ser? O sea, ¿de qué manera me puedo dar cuenta que hay algo ahí que sanar? ¿Qué tipo de exceso puedo estar teniendo con mis hijos? Ah, No ok. sé si me explico. Fíjate, yo tengo dentro del programa, yo tengo tipificado 11 tipos de madres, ¿ok? Entonces, Perfecto. dentro de esta madre que tú dices, la madre egoísta, podría ser una madre, hay una madre que yo la llamo la madre dinamita, ¿ok? ¿Y qué es la madre Genial. dinamita? Es una madre que siembra minas emocionales en la mente de su hija, ¿ok? ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque quiere garantizar que su hija no la va a abandonar, ¿ok? Eso no es bueno ni malo. Simple y sencillamente es que cada quien actúa según los programas y las historias que tiene en su cabeza, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una madre así, lo que puede estar pasando es que tú sientas como te sientas como ser humano e incluso en la crianza insegura. O sea, trabaja, o sea, te sientes insegura, tienes miedo a no hacerlo bien, tienes miedo a no ser acertada en tus decisiones, a lo mejor tiendes a preguntar en el exterior, como buscando validación o buscando apoyo. eh, Ese tipo de cosas pueden ocurrir cuando esta madre actúa de esta manera. Hay Ujú. otra madre que también podría caer en el perfil de la madre egoísta, que es la madre yo-yo, que es yo, eso todo yo. Entonces, esta es una madre que ella solo se ve a sí misma y todo el tiempo está comparando a su hija con ella misma. Entonces ella está diciendo, es que yo a tu edad lo hacía así, es que yo cuando era madre lo hacía así, es que yo con tu papá lo hacía así, ¿no? Entonces
este tipo de madre, al igual que la otra madre, que la madre dinamita, genera una sensación en la hija de no soy suficiente, tengo que esforzarme. Entonces, la hija termina sintiendo que para ser una buena madre tiene que esforzarse un montón, tiene que hacer un montón de cursos, tiene que prepararse un montón, porque si no, no lo va a lograr. ¿Ok? Ahora, es importante entender que toda mamá tiene una intención positiva. Y esa forma parte de lo que yo digo humanizar a mamá, ¿no? O sea, la madre yo-yo, ¿qué es lo que quiere? Quiere lograr que su hija sea tan buena como ella, que su hija saque su máximo potencial, ¿ok? Entonces, es bien importante entender que no es porque sea mala, no es porque quiera hacerte daño, no es porque quiera herirte, es que según su historia, según sus propios programas, según sus propios miedos, inseguridades, pues desarrolla un tipo de conducta y ese tipo de conducta a veces no es tan afortunada, ¿no? En la crianza. Ujú. Y si nos vamos hacia el otro extremo, una madre que es sobreprotectora. Esa madre yo la llamo, bueno, no la llamo yo, en realidad eso es un término acuñado en psicología, es la madre helicóptero. Es esa madre que siempre está encima de los hijos viéndolos así, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hace? Que una madre helicóptero quiere garantizar la vida de sus hijos, ¿ok? Ella tiene que estar encima porque ella dice "Es que si yo no estoy pendiente, algo les puede pasar". Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una madre así? Bueno, esta madre termina generando mucho rechazo en los hijos cuando son adultos, porque me asfixias, no me permites vivir mi propia vida. También termina generando hijos que a lo mejor no se sienten tan seguros en tomar decisiones por sí mismos. Son hijos que a veces no salen de casa, se quedan instalados en casa porque están acostumbrados a estar como en la mirada de mamá, ¿no? Entonces tienen como mamitis, aguditis. Entonces, bueno, eso pasa. Ujú. ¿Y qué pasa si yo soy esa mamá sobreprotectora y quiero un poco darle un poco de alas a mis hijos o dejar que se caigan un poco y aprendan, pero me cuesta? O sea, ¿cómo puedo soltar un poco esa Ok, protección entonces, extrema? fíjate, lo importante es entender la intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva? Quiero garantizar la seguridad, el bienestar y la vida de mis hijos. Entonces, si eso es así, tú observas la situación y te preguntas, ¿realmente está en peligro porque se caiga? O sea, hay cosas que obviamente tienes que hacer. O sea, si lo ves que está por una baranda y que tiene 10 pisos abajo, obviamente tienes que hacer una acción. Pero hay cosas que si está en la sala de tu casa y de pronto le dices, no corres porque te vas a caer, que se caiga y no pasa nada. ¿Ok? Mm. Entonces es importante entender y esta madre que tiene que trabajar, yo recomendaría que buscara acompañamiento en donde trabajara sus inseguridades. ¿Ok? Sus inseguridades para no criar un hijo con inseguridades. ¿Ok? Hay cosas que sí van a tener sentido y hay cosas que vas a tener que soltar. ¿Ok? ¿Qué cosas podemos soltar? Bueno, eso va cambiando de las edades, ¿no? Porque si es bebé, es mucho más fácil ser mamá helicóptero que si es adolescente. Cuando es adolescente, entonces empiezas a sufrir el rechazo de tus hijos, porque los abrumas, los agobias. Entonces, al final, no estás construyendo una relación duradera, porque es así como que toda plantita necesita agua para crecer, pero mucha agua la ahoga. Entonces, es importante encontrar ese balance. Y ese balance depende. No existe un balance único. Depende de cada madre, porque tiene que ser un equilibrio entre algo que se sienta cómodo para ti y se sienta cómodo para tus hijos. Ujú. Muy bien, Sonia. Vamos a ir ya cerrando un poco la entrevista. Me gustaría que dejaras un mensaje así de cierre para todas esas mujeres que se han sentido reflejadas en alguna pregunta de esta entrevista, que sientan que sí, que hay resentimiento o culpa con mamá. ¿Qué mensaje tendrías para las niñas interiores de esas mujeres?
Bueno, justamente que tienen que crecer. Porque al final has dado en el clavo. La que está enojada, la que está en culpa, la que está en rechazo, es la niña que fuiste. La niña que no recibió el apoyo, el cariño, los abrazos, la contención de mamá. Reconocer que tu emocionalidad con mamá viene de esa gestión emocional de niña, que muchas veces yo, a esa gestión emocional de niña, yo le llamo el punto ciego. ¿Ok? Porque a veces no escucha, o sea, no nos damos cuenta que esos diálogos vienen de las historias pasadas, de la niña que fuimos y no de la mujer que somos. Entonces, claro, son gestiones emocionales caducas porque son de una edad que no nos representa como la adulta que somos. Entonces, muy importante reconocer de dónde, si estoy enojada, ¿cuándo fue la primera vez que yo sentí este enojo? Si estoy en culpa, ¿desde cuándo me siento culpable? Una pregunta que yo les hago mucho es, ¿cuántos años tiene tu historia de dolor con mamá? Y hay personas que me responden desde siempre. Y desde siempre es obvio que estás en la gestión de la niña y no has logrado actuar desde la adulta que eres. Y es bien interesante, Daniela, porque casi todas las mujeres que llegan a mí son mujeres muy adultas en otras áreas de su vida, que gestionan gente, tienen empresas, son abogadas, o sea, toman decisiones adultas. Y cuando nos conectamos con mamá, es como que nos fuéramos la niña en automático. Entonces, fíjate, es como si vivieran dos mujeres en un mismo cuerpo. Una mujer que conecta con mamá desde la niña que fue y una mujer que es adulta, que es capaz de tomar decisiones, liderar gente, comprar, vender, hacer acciones. Lo único que hay que hacer es integrarlas y en el momento que tú las integras, puedes ver a mamá desde la emocionalidad correcta. Y desde esa emocionalidad correcta ya no te detonas tanto, ya no te enojas tanto, ya no te frustras tanto, ya no te sientes tan culpable. Ujú. ¿Qué es Dios para ti, Sonia? Me encanta esa pregunta. Todo. Mira, una de las cosas maravillosas que me pasó en el 2023 es que eh, entendí que la divinidad, Dios, tiene que estar en mi vida para yo poder expandir este mensaje. Yo siempre he sido católica pero a veces no tan practicante, ¿no? Y tal vez desde el año 2023 empecé a conectar mucho con Dios, pero muchísimo. O sea, y he hecho unas prácticas tal vez muy sencillas, pero que han sido para mí súper poderosas. O sea, como por ejemplo, en las mañanas cuando me despierto, hago mi meditación y me imagino que soy un pensamiento en la mente de Dios. Y eso es lo único que hago. Soy un pensamiento en la mente de Dios y dejo que esa energía fluya en mí. Desde que yo estoy haciendo eso, o sea, la paz que ha llegado a mí, o sea, no te lo puedo explicar. O sea, es como que, o sea, no recuerdo haberme sentido tan en paz y tan en armonía como en estos últimos meses. Y, y bueno, para mí Dios es esa energía que nos ilumina, que nos motiva, que nos motoriza. Dios siempre está en nuestras vidas y siempre nos está inspirando. O sea, esos pensamientos que nosotros tenemos acerca de quiero una casa o quiero lo que sea, cualquier deseo, viene de la mente de Dios. O sea, Él pone en nosotros esas ideas para que nosotros nos movamos y hagamos nuevas cosas y mejores cosas. Lo que pasa es que a veces estamos un poco confundidos y creemos que es el ego, el que, ay, no es que por ego yo quiero tener dinero. No, es que en el plan divino eso es necesario que tengas tu casa, porque si tú tienes tu casa, vas a estar en paz y vas a poder dedicarle más tiempo a ayudar a otras personas, qué sé yo. O sea, no está en nosotros entender cuáles son los caminos del plan divino. Lo que está en nosotros es entender que cada pensamiento viene de la mente de Dios
y que nosotros tenemos que abocarnos a ello. Y eso para mí ha sido un antes y un después en mi negocio, sobre todo porque solté mucho, muchas ideas que no se sentían como Dios, vamos a decirlo así. Ujú. Es decir, ¿qué significa eso? Que no se sentían fluidas, no se sentían cómodas, no se sentían armónicas. Entonces, bueno, creo que te respondí. Sí, sí, perfectamente. Y mira, hemos vuelto un poco como en círculo a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, de qué importante es seguir aquello que te motiva y te genera curiosidad, esa semillita que ha plantado Dios en ti y tener la seguridad de que si ha sido plantada por Él, vas a tener todo lo disponible en ese camino para sostenerte y para que realices ese sueño, ¿no? Hay que soltar y confiar, como tanto se dice. Certeza en lo invisible, les digo yo a las chicas cuando trabajamos en eso, o sea, certeza en lo invisible. No tenemos que tener toda la información, solo tenemos que tener la certeza de que estamos soportadas por una red mucho más amplia y más grande de lo que podamos imaginar. Ujú. Claro que sí. Bueno, Sonia, te agradezco muchísimo por tu presencia, por tu conocimiento compartido. Estoy segura que vas a ayudar a muchas personas con todo lo que nos has contado hoy. Y para todas las mujeres que sientan ese llamado, que hayan sentido que han resonado con Sonia, vamos a dejar todos sus datos en la cajita de descripción de abajo para que contacten con ella. Te agradezco nuevamente, Sonia. No sé si quieres dejar algunas palabras ya para cerrar. No, lo que quiero decirte es que me ha encantado, o sea, me ha encantado compartir este espacio contigo. La verdad es que nos tomó un tiempo porque justo cuando me invitaste me agarraste en un momento que estaba muy abrumada, pero y al mismo tiempo era perfecto porque fue un momento en el que yo estaba reconectando conmigo, con mi energía, con mi esencia divina, con Dios en mi vida. Entonces, fíjate, o sea, es que todo tiene su tiempo correcto. Y definitivamente, Daniela, gracias. Ha sido un regalo para mí esta entrevista, un regalo, ¿verdad? Y para mí, de verdad que sí, Sonia. Muchísimas gracias y gracias a todas esas almas que nos han acompañado hoy. Nos vemos en la siguiente entrevista. Adiós.